Gracias, Padre. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, su versículo 23 y 24. El libro de Efesios, capítulo 4, desde el versículo 23. Gloria a Dios. Y cuando usted lo tenga, lo confirma con un amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Diga conmigo, ha sido creado ese hombre nuevo en la justicia y santidad de la verdad. Pueden tomar sus lugares. Hoy continuamos con la serie de mensajes, la cual hemos titulado El hombre espiritual. Tenemos ya varias semanas hablando exhaustivamente sobre este tema y ya hemos agotado 6 enseñanzas anteriores y esta es la número 7, la 7ª enseñanza acerca de este tema. Y yo necesito que usted abra sus oídos espirituales en el día de hoy para que usted pueda entender por revelación que el hombre nuevo, el hombre espiritual, ese ser interior, fue creado según Dios. ¿Fue qué? Creado según Dios. Y ese ser espiritual, ese hombre interior que la Biblia tanto resalta, tiene una naturaleza santa. ¿Por qué la naturaleza de este ser es santa? Porque tiene la misma esencia de Dios y Dios es santo. Y este ser espiritual se nutre de Dios. Es por eso que a veces sentimos la necesidad de madrugar para buscar el rostro de Dios. Es por eso que muchas veces nos inclinamos antes de que raye el alba y comenzamos a comunicarnos con el Señor, porque ese ser espiritual se nutre de Dios. Sus pensamientos están unidos al pensamiento de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor, porque de la única forma que nosotros podemos hacer inoperante toda obra de maldad, de la única forma que nosotros podemos resistir a nuestro adversario, es buscando la presencia de Dios en oración. Porque nos nutrimos de esa fuente inagotable que se llama nuestro Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, tenemos las fuerzas para decirle al diablo, apártate de mí. Tenemos las suficientes fuerzas para decirle al diablo, apesta tu presencia. Tenemos la suficiente fuerza para contrarrestar toda obra del enemigo. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Y podemos rechazar en automático todas sus propuestas. Pero ¿cómo es eso? Alimentando el espíritu. Diga conmigo, eso se logra alimentando el espíritu. Pero si alimentamos la carne, entonces es todo lo contrario. Si nosotros pasamos tiempo alimentando la carne,
si pasamos tiempo entreteniéndonos con los engaños de las riquezas y leyendo tonterías y viendo lo que no tenemos que ver y viendo cosas que nada tienen que ver con nuestra vida espiritual, entonces va a suceder todo lo contrario. Y nuestro hombre espiritual lentamente se irá debilitando, porque ese ser interior se alimenta con Dios y con las cosas que son de Dios. Pero si usted se pasa el día entero mirando farándulas y que fulana se casó 3 veces y que fulano parece ser como que es homosexual, y cuál es la moda de hoy, cuál es el vestido que fulana se puso, y usted se pasa todo el tiempo viendo cosas y escuchando cosas que no convienen en el Señor, ¿qué va a pasar? Si usted se pasa todo el tiempo alimentando su carne y no lee la palabra durante el día y no escudriña la palabra de Dios durante el día, ¿qué va a pasar? Yo le pregunto a usted, ¿qué usted cree que va a pasar? Porque hay gente que se pasa en el día entero en ese tipo de cosas y le importa el reino de Dios y le importan las cosas que son de Dios. Gente que vive todo el tiempo en chisme, en murmuraciones, y muchas veces se engañan a sí mismas. Y cuando llegue entonces la tentación, no tienen suficiente fuerza para resistirla. Eso fue precisamente lo que pasó con Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro unas cuantas horas antes? Jesús le dijo a Pedro, entre varias cosas que le dijo, una de las cosas que Jesús le dijo a Pedro fue la siguiente: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro escuchó la palabra, pero quizás no la analizó tan profundamente. ¿Cómo yo? ¿Cómo es posible que yo, el que ando con Jesús, el hombre de confianza de Jesús, negaré a mi maestro 3 veces? Jesús le dijo eso. Antes de que el gallo cante, me habrá negado 3 veces. Pero luego Jesús también le dijo, entre las muchas cosas que Jesús le dijo a él específicamente, le dijo: necesito que velen y que oren para que no entren en tentación. Velar y orar para que no entren en tentación. Ya van 2 cosas que Jesús le dice. Pero ¿sabe qué dijo él? Me acaba de invitar a orar con él. Aleluya. Oye eso. Me acaba de invitar a orar con él. O sea, Pedro estaba entendiendo que todavía él ocupaba un lugar de importancia en el reino de Dios, porque por un lado Jesús le dice: antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y yo me imagino que estaba un poquito triste, pero luego Jesús le dice: velad y orad, dejen orar conmigo para que no entre en tentación. Y yo me imagino que Pedro, es lo que yo me imagino, me gusta siempre poner un poquito de drama al asunto. Yo me imagino que Pedro comenzó a sentirse un poquito ya contento, como diciendo: mi oración es importante. Dios todavía escucha mi oración. Pero hay otra cosa que Pedro perdió de vista, que Jesús también le dijo. Jesús le dijo a Pedro: ven al monte a orar conmigo. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Juan y se lo dijo a Jacobo. En Mateo 17:1. Pero también, si usted analiza Lucas, capítulo 22,
versículos 31 y 32, hay algo que el Señor le dijo a Pedro. El Señor le dijo: he aquí, escuchen esto, lo que Jesús le dijo, entre las cosas que Jesús le dijo a Pedro: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Para que usted vea que Pedro no estaba para perdición. Porque por un lado, eso para que tú veas que Dios es el todo en la obra de la salvación. Son cosas sencillas, pero hay que adaptarla al tema en cuestión. Porque cuando Dios decide salvarte, Él te salva. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando Dios decide usarte, Él te usa. Cuando Dios determina que tú vas a ser un instrumento útil en sus manos, Él de lo vil saca lo mejor, de lo menospreciado saca lo mejor. Porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Lo que es. Me negará 3 veces. Ven a orar conmigo. El diablo te está zarandeando, pero yo estoy orando por ti, he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para que tu fe no te falle. Amén. Y mientras Jesús estaba en su proceso, porque Él sabía lo que le venía. Él sabía que era necesario que Él ofrende su vida, porque eso fue que vino. Hay gente que piensa que a Jesús lo apresaron, que a Jesús lo invocaron y que a Jesús lo mataron. Ay, pobre Jesús. Ay, lo apresaron, lo golpearon y lo mataron, pobre de Jesús. Y el que se expresa de esa manera y siente tristeza no conoce la palabra. Porque la palabra dice: a mí nadie me quita mi vida. Hablando Jesús, dice: a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la voy a ofrendar y vuelvo a tomarla. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Dígale al que está a su lado: Jesucristo es Dios. Y Dios no muere, Dios es eterno. Dios no muere, la muerte huye de la vida eterna. De manera que Él sabía que el trago que venía era amargo. Y dice la palabra que mientras Él oraba, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Aleluya. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Durmiendo. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Dicen por ahí, echando una pavita. Mientras Jesús estaba intercediendo, Pedro, Juan, Jacobo y los otros 9 discípulos, todos estaban durmiendo. Aleluya. Todos ellos estaban durmiendo. Y Jesús en una ocasión le dijo: wow, ni siquiera han orado conmigo 1 hora. Ni siquiera eso. Aleluya. Ni siquiera han orado conmigo 1 hora. Aleluya. Tienen que velar, tienen que orar, porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Al parecer ellos estaban durmiendo por el cansancio. Tenían muchas horas sin dormir. Hay gente que busca de una vez a los discípulos. No, y que habían varios días que no dormían. La carne estaba bien debilitada, tenían sueños. Pero hay algo que les voy a enseñar, y es que a veces nosotros, humanamente hablando, nos sentimos como los discípulos.
físicamente agotado, físicamente cansado, que lo menos que queremos es orar, y ahí Dios nos exige velar y orar. Ahí muchas veces Dios te dice: levántate, aunque tu carne esté débil, levántate, porque te quiero usar con la intercesión, te quiero usar con la oración. Velar y orar. Cuando se habla de la oración, casi nadie aplaude. Pero las mejores cosas de Dios se consiguen orando. Díganle al que está a su lado: las cosas profundas de Dios se consiguen orando, se consiguen intercediendo. Cuando atrapan a Jesús, que lo apresan, entonces ahí Pedro se despierta y quiere lucirse de entonces. Pero te dijeron que ore, te dijeron que interceda, que pase un tiempo de oración, pero no, él agarra entonces, agarra una espada y con la espada le corta la oreja a un soldado romano. Así hay mucha gente que no oran, Andreina, que no buscan a Dios, André Eduardo, que no pasan tiempo en oración. Y cuando viene el problema, entonces quieren actuar impulsivamente. Quieren actuar con violencia. Son unos leones. Pero díganle al que está a su lado: esta lucha no es con armas carnales que se pueden, aleluya, ganar. Es con armas espirituales. No es haciendo bravuconería. No. Es con armas espirituales. Porque esto no es con espada ni es con ejército. Esto es con su Santo Espíritu. Esto es con su Santo Espíritu. Esto es con su Santo Espíritu. Dígale al que está a su lado: no es con espada. No es con espada ni es con ejército. Es con su Santo Espíritu. Aleluya. Lo que pasa es que nosotros queremos conseguir todas las cosas fácil. Todo lo queremos conseguir fácil. Nos sentamos en una silla a ver televisor, tranquilito ahí, y cambiamos los canales con el control. No queremos levantarnos de la silla. No queremos trabajar. Donde la palabra dice que el que no trabaje, que tampoco coma. No queremos hacer nada. Y nos quejamos porque trabajamos 8 y 10 horas al día. Y queremos que nos bajen a 6 horas. Porque eso es demasiado. Todavía 6 horas es mucho para mucha gente. No, que me bajen a 4 horas y que me paguen igual o más. No, que me bajen a 2 horas. Ah, no, me quiero quedar en la casa trabajando desde la comodidad de mi casa. Óyeme, porque eso es lo que a la carne le gusta. Diga conmigo: a la carne le gusta el confort. A la carne le gusta la comodidad. Señor. Incluso están tratando de introducir ese sistema, que en vez de trabajar 8 horas, que se trabajen 6 horas durante el día. Y otros que están votando por 5 horas durante el día. Ay. Ahora es que se va a beber romo en la República Dominicana. Porque di que nunca el día le da. Oye, el día di que no le da. Trabajan demasiado, trabajan tanto que el día di que no le da. Y usted cuando sale por esta misma calle, Avenida Enriquillo, ¿cuánta gente usted ve? Bebiendo y haciendo tantas cosas. Y es deseando que el lunes no llegue. ¿Y sabe qué dicen? Hoy es viernes y el cuerpo no sabe. Ya hablan así: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque, diga conmigo, eso le gusta a la carne. Llegó mi día y viene tu día. ¿Cuánto dicen amén? Amén.
A la carne le gusta la vida placentera. A la carne le gusta la comodidad. Eso es lo que le gusta a la carne. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que el espíritu siempre está presto. Y es importante que nosotros comencemos a fortalecer el espíritu para vencer las perezas de la carne. Porque la carne es perezosa. A la carne le gusta que usted la complaque en todo. Amén. ¿Cuánto han complacido su carne? Todo el mundo. Aquí estoy comiéndome esta bichuelita que el cuerpo me lo pidió. Porque no solamente con el pecado que uno complace la carne. Aquí me estoy comiendo este heladito que el cuerpo me lo pidió con este calor que hay. Aquí estoy desgranando unos guandulitos que mañana voy a hacer un moro con coco porque el cuerpo me lo pidió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el espíritu está así, esperando algo. ¿Cómo está el espíritu? Esperando que tú digas algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y a mí para cuándo? Te dice el espíritu. ¿Y a mí qué tú me vas a dar? ¿Qué dice la palabra en el libro de Gálatas? Abra su Biblia conmigo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice la palabra? En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra, parafraseando el texto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No me tuerza la boca, que eso es Biblia. Diga conmigo, uy, 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 uy. Dice que los que han crucificado la carne son los de Cristo. Los que no son de Cristo no tienen necesidad de crucificar la carne. Porque no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no tienen el fruto del Espíritu. Y yo pregunto en este día, ¿cuántos han nacido de nuevo? Entonces, si usted ha nacido de nuevo, usted ha crucificado ¿qué? Ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay gente que dice: ay, pastor, yo estoy orando al Señor para que Dios me dé amor. Tú no necesitas que Dios te dé amor, porque el amor es el fruto del Espíritu. Ya tú tienes amor. Otros dicen: estoy orando para que Dios me dé gozo. Otros: no tengo paz. Pero ven acá, ¿cuál es la Biblia que tú estás leyendo? Otro dice: ay, Señor, dame paciencia. No tengo paciencia. Pero la palabra dice que tú tienes el paquete completo. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Así que esas cosas tú las tienes como pastor, pero no se me ven, yo no las siento, porque tienes que darle lugar al Espíritu. Tú tienes que decidir darle lugar a tu hombre nuevo. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en novedad de vida. No podemos darle lugar a la carne, porque hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y por eso hay un conflicto constante, que ya lo hemos explicado, no hay necesidad de volverlo a explicar, pero hay un conflicto constante entre el espíritu y la carne. La naturaleza espiritual del hombre nuevo está en oposición a la esencia del hombre natural. Está en completa oposición. Porque el espíritu nuevo es la naturaleza de Cristo morando en nuestro cuerpo carnal. Porque este cuerpo carnal forma parte de nuestra naturaleza natural. Entonces la carne es la naturaleza que hemos heredado de Adán. Es naturaleza carnal, pecaminosa. Se conoce como naturaleza del diablo. Y el fruto del Espíritu Santo es el mismo fruto de la nueva creación. Porque la palabra dice que el hombre interior que está en nosotros fue creado conforme a Dios. Eso está en Efesios, que fue el texto que leímos al principio. Capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Tenemos a Dios viviendo su vida en nosotros. Y lo vuelvo a repetir esto. Dígalo conmigo, yo tengo a Dios viviendo su vida en mí. No lo exprese tan rápidamente. Eso hay que darle pensamiento, darle profundidad a eso. Tenemos a Dios viviendo su vida en nosotros a través de su Santo Espíritu. Déjalo que Él fluya, deja que el Espíritu renacido simplemente fluya. Dale lugar al Espíritu renacido, dale lugar al hombre nuevo, dale lugar a ese hombre espiritual. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús visitó a dos hermanas? Una se llamaba María y otra Marta. Jesús llegó y María, ¿dónde estaba María? A los pies de Jesús. Se estaba alimentando espiritualmente. ¿Y dónde estaba Marta? En sus afanes y en sus quehaceres. Todos nosotros nos afanamos durante el día, porque trabajamos, laboramos, interactuamos con seres humanos, fregamos, trapeamos, lavamos, cocinamos. Esos son los afanes de la vida. Y Marta, que está fajada en la cocina y que está fregando, comienza a quejarse ante Jesús. Y comienza a decirle a María, María, pero ven a ayudarme un poquito para acá, no sea vaga. Oye. Y Jesús le contesta a Marta, Marta, cuán afanada tú estás. María ha seleccionado la mejor parte y tú se la quieres quitar. ¿Qué Jesús está enseñando con esto? ¿Que no hay que fregar? No. ¿Que no hay que cocinar? No. Hello. ¿Que no hay que lavar? No. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es que nuestra agenda de prioridades lo seleccionemos a Él primero. Jesús lo que nos está enseñando es lo siguiente:
dice, Jesús nos está enseñando a aprovechar el tiempo de su visitación. Porque quien estaba en esa casa no era cualquier personaje. Quien estaba en esa casa era Jesús, el Hijo de Dios. Y María sabía que había que aprovechar bien el tiempo. Cuando dice gloria a Dios, había que intimidar con el Maestro. Había que recibir palabra del Maestro. Había que recibir revelación del Maestro. Friego otro día cocido, otro día hago lo que tengo que hacer. Pero este tiempo, este tiempo tengo que aprovecharlo. Este tiempo tengo que aprovecharlo. Dígale al que está a su lado, hay que aprovechar bien el tiempo. Marta le dio con lágrimas en los ojos: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te da pena, Señor, de mí? Que mi hermana me ha dejado sola. Dile pues que me ayude. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 40. Y Jesús le respondió en el versículo 41: Marta, Marta. Como quien dice, despierta, Marta. Hay gente que están tan afanadas que están dormidas. No quieren despertar. Y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Hay cuantas Martas hay hoy en día. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba alimentando ¿qué? El Espíritu. María estaba nutriéndose en el Espíritu. Estaba en comunión con su Señor. Y para Dios es importante el servicio. No me malentiendan. Para Dios es importantísimo servirle. La limpieza para Dios es vital y es buena. El uno asearse el cuerpo, bañarse, eso es bueno. Perfumar el cuerpo también es bueno. Dios quiere que estemos en orden en todos nuestros asuntos. No malentiendan el mensaje. Pero antes que todo esto, tenemos que entregar nuestro corazón a Él. Diga conmigo, hay que entregarle a Él nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de la carne, no solo está hablando de las cosas pecaminosas. Cuando la Biblia habla de la carne, también se está refiriendo a las cosas naturales y seculares que uno hace en el mundo. Porque, por ejemplo, trabajar no es pecado. Pero hay gente que se envuelve en tantos afanes, que trabajan tanto, que cuando llegan a su casa no oran ni leen la palabra. Están muy explotados, muy cansados. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de la carne, también abarca esas cosas. Marta estaba sirviendo al Señor. Lo dice la palabra en Lucas 10:38, porque ella estaba fregando, estaba en la cocina cocinando. Pero la palabra dice que ella estaba en afán, estaba en la carne, Marta. Estaba en la carne. Porque todo lo que es de esta vida es de la carne. El trabajo, aunque no es malo, es de la carne. Pero hay que trabajar, pero es de la carne. Cocinar es bueno, pero es de la carne. Pero es bueno porque satisface una necesidad, pero es de la carne. Amén. Porque la carne representa todo lo que es de esta vida, todo lo adánico.
Amén. Yo sé que hay que pagar el alquiler. Yo sé que hay que pagar las facturas eléctricas. Yo sé que hay que hacer la compra. Todo eso lo sabemos. Yo sé que hay que ir al médico y consultarse con el médico y pagar los chequeos rutinarios. Pero la Biblia le llama a todo eso. La Biblia le llama afanes de esta vida. Lucas 21:34. A todo eso la Biblia le llama afanes de la vida. Pero son cosas que hay que hacerlas para uno vivir en este sistema. Pero el Señor te dice, ok, lo que tú tienes que hacer, hazlo, tienes que hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Ay, estoy cansado, no voy a entrar a la intercesión. Ay, estoy cansado, no voy a ir al servicio de oración. Ay, estoy cansado, déjame descansar porque hasta Dios me entiende. Y Jesús te dice, no deje de hacer eso, pero tampoco deje de hacer lo otro. Tenemos que poner las cosas de Dios primero. Y cuando tú pongas las cosas de Dios primero, la palabra dice que entonces Él tendrá cuidado de ti. Eso está en Lucas 12:31. No voy a leer tantas citas bíblicas porque después el mensaje se torna un poquito largo. Pero eso está en la palabra de Dios. Ve a tu escuela, da la clase. Ve a tu factoría y trabaja. Ve al tribunal y ejerce tu carrera. Ve al negocio y ábrelo. Tienes que trabajar, tienes que producir. Pero no deje de pasar tiempo conmigo. Firma Jesús. Duraste el día entero en tus afanes y al acostarte te olvidaste de mí. Te levantaste al otro día y te olvidaste de mí. Tú no puedes continuar así. Tienes que dedicarme tiempo a mí. Porque si no me dedica tiempo a mí, entonces tu hombre espiritual va a perecer. Y yo te pregunto, piensa por un momento en lo que le voy a explicar. Piensa por un momento en el que me voy a enseñar. ¿Quiénes de los que están aquí solamente comen y beben agua los domingos? Levante la mano. Eso fue un letrero que yo vi, no sé dónde fue que lo vi, pero lo vi. Y decía, ¿quiénes comen y beben agua los domingos nada más? El que coma y bebe agua los domingos nada más, que ponga un papelito diciendo yo con su nombre. No, aquí todo el mundo come más de 3 veces al día. Aleluya. Y nos desayunamos por la mañana y ya a las 10 de la mañana tenemos hambre y nos comemos un ahorcado de lo que vende Otoniel. Oye eso. Un heladito. Otoniel y helado. A las 10 de la mañana ya, pues nos desayunamos en la mañana. Y buenos que son, por cierto. Y de batata, dice la pastora. Y comemos a las 12 del mediodía, pero ya a las 2 de la tarde estamos buscando qué comer. Nadie aquí se alimenta nada más los domingos, porque si eso pasa, si usted se alimenta nada más los domingos y bebe agua los domingos, ¿qué va a pasar con usted? Se va a deshidratar, se va a desnutrir, la gente va a pensar que te está muriendo, que tiene problemas porque no te está alimentando.
¿Y tú no has pensado que en el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo? ¿Y qué hombre espiritual va a soportar que tú no más comas domingo? Aleluya. Esperando que el pastor predique los domingos para comer y para beber. ¿Y qué pasa con el lunes? ¿Y qué pasa con el martes? ¿Y qué pasa con el miércoles? ¿Y qué pasa con el jueves? Porque hay gente que vive los jueves. Y usted le pregunta, ¿qué predicó Ingrid el jueves? Yo no sé. Porque aquí vienen como para cumplir. ¿Y qué pasó con el viernes? ¿Qué pasó con el sábado? Hay que tener una relación personal con el Señor, porque ese espíritu nuevo, diga conmigo, ese espíritu nuevo se alimenta, se nutre de Dios mismo. Gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, aquí habla de los sentidos espirituales ejercitados. Pero si usted no alimenta a su hombre nuevo, entonces no tendrá esos oídos ejercitados. Ahí habla de ejercicio. De ejercicio. Según la anatomía, aunque nunca he estudiado anatomía, pero es lo que yo he leído, según la anatomía, cuando un músculo del cuerpo deja de ejercitarse, se atrofia. Amén. Yo he visto unas cuantas fotos de Alexander Martínez mirándose los músculos. Si hay alguien que sabe de eso, aquí es Alexander Martínez. Sabe lo que es ejercitarse. Yo no mucho, no me diga a mí, pero sabe cómo ejercitarse, ¿verdad? Y cuando ejercitamos nuestros músculos, ¿qué va a pasar? Va a crecer, se va a fortalecer. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos ejercitamos, nos vamos a debilitar. Amén, hermanos. Cuando usted no ejercita ese músculo se va a atrofiar. Y lo mismo pasa en tu vida espiritual. Tienes que ejercitarte espiritualmente para que ese espíritu que está dentro de ti pueda crecer. No va a crecer si tú no lo ejercitas con la palabra de Dios, con la oración, con la comunión con el Señor. Amén. Tenemos que ocuparnos de estas cosas. Tenemos que permanecer en esas cosas. Tenemos que aprovechar todas esas cosas para que en todo podamos crecer hasta llegar a la estatura del conocimiento pleno de Dios. Le voy a dar la cita porque no lo voy a leer, son muchas citas bíblicas. Primera de Timoteo 4:7, 4:8, 4:13, 4:14 y 4:15. Tenemos que aprovechar el tiempo y ejercitar nuestro hombre espiritual. Tenemos que desechar la carne. Y de la única forma que nosotros debilitamos la carne es fortaleciendo el espíritu, ejercitando el espíritu. Cuando ejercitamos el espíritu, la carne se debilita. Fue lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, ejercítate en la piedad. Ocúpate. No descuide la piedad. Permanece en él.
etcétera, etcétera, etcétera. Es de esa manera que nosotros nos ejercitamos. Tenemos que comenzar a cultivar esa relación íntima con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga, a partir de ahora le voy a dedicar más tiempo al Señor en oración. Dígalo fuerte, voy a orar. Voy a crecer. Me voy a fortalecer espiritualmente. Gloria a Dios. Tenemos que aplicar este principio a nuestra vida espiritual. Ese principio de ejercicios tenemos que aplicarlo a nuestra vida espiritual. Y la Biblia nos presenta para que nuestro hombre nuevo crezca, se fortalezca, nuestro hombre espiritual. La Biblia nos presenta, por así decirlo, una autopista de 4 carriles. Súper espaciosos son los carriles, los cuales nos van a conducir con efectividad a una comunión más profunda con el Señor. Y esos 4 carriles son los siguientes. Carril número 1, la oración. Apunte eso por ahí. La oración. Orar sin cesar. Primera de Timoteo 5:17. ¿Por qué hay que orar sin cesar? ¿Por qué? Dice sin cesar. Porque la oración es como el oxígeno. Usted respira constantemente. ¿Cuántos respiran constantemente? Póngase la mano en la nariz y en la boca para que usted le pase. No. Si usted se tapa la boca y se tapa la nariz, no puede respirar. Y al no poder respirar, no podrá vivir. No se puede vivir sin la oración. No se puede vivir sin la oración. La oración es el oxígeno del Espíritu. Diga conmigo, la oración es el oxígeno del Espíritu. Amén. El Espíritu no puede vivir sin comunión con Dios. Y eso incluye la oración. Y dentro de la oración está incluida la alabanza. Y está incluida la adoración. No se puede orar sin alabar a Dios. No se puede orar sin combinar la oración con la adoración. Porque antes de usted entrar al trono de la gracia, tiene que comenzar a adorarlo, glorificándolo. Cuando le entre en seco, aquí estoy yo. Usted tiene que primero preparar el ambiente. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Es lo que la palabra de Dios dice y establece. Amén. De manera que la carretera número 1 es la oración. Número 2, el estudio de la palabra de Dios. Es lo número 2. El estudio de la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y en Juan 6:63 Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. De manera que la palabra de Dios es la fuente infinita e inagotable de comunión con el Padre. La oración es el oxígeno, la palabra es la fuente. Amén. Es el instrumento más efectivo en nuestra relación con Él, la palabra. Número 3, congregarse. Son 4 y con esto voy a terminar. No soy manga larga hoy, voy a predicar corto. Número 3, congregarse. Dice Hebreos 10:5: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nos congregamos, ejercitamos nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos, porque estamos adorando juntos. Además, estamos escudriñando la palabra de Dios juntos. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17, la importancia de uno congregarse siempre.
Aleluya. Hay que buscar siempre la manera de congregarse. Es la carretera número 3. Y la carretera número 4 es testificar. Diga conmigo, testificar. Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay que hablar de Jesús. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros tenemos que testificar de Cristo, comunicar nuestra fe con otros, y esto nos va a fortalecer, nos va a enriquecer y nos va a llenar de gozo. Eso es lo que la palabra dice. Amén. Son 4 carriles de comunicación con Dios. Tenemos que orar, tenemos que hablar con Él, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer acerca de Él en la Biblia. Amén. Y cuando nos congregamos, recibimos de Él y oímos de Él. Y cuando testificamos, hablamos de Él, testificamos de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que tenemos una lucha titánica, porque la carne no quiere nada con las cosas de Dios, pero el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está presto. El Espíritu siempre está dispuesto para buscar y amar a Dios. Así que hoy le he enseñado la clave de cómo debilitar la carne y fortalecer el Espíritu. Santo Dios. Póngase de pies y dígale a su vecino que está a su lado: hoy hemos aprendido a cómo debilitar y crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos, y he aprendido a cómo fortalecer el Espíritu, el hombre nuevo que está dentro de nosotros.